ti. No te vemos, Señor, pero creemos que tú estás aquí. Creemos que tu Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y te pedimos que, Señor, así sea en esta hora, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Que nos haga creer, aumenta nuestra fe, ayúdanos a ver las cosas claras en medio de un mundo que nos quiere confundir. Ayúdanos, Señor, a ver tus maravillas, lo que en ti tenemos, y a aquellos que no te conocen aún, que están aquí, Señor, que tú les abras los ojos, Señor, de su entendimiento. Que así como abriste los ojos de aquel siervo para ver tu poder, Señor, como abriste los ojos de Juan para ver el futuro que nos espera, Señor. Que así, Señor, nuestros ojos sean abiertos y podamos ver tu majestad y lo que en ti ya tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El famoso científico Albert Einstein, no sé si lo estoy diciendo bien, dijo en una ocasión que Dios no juega a los dados con el universo. Y él hacía este comentario, que por cierto algunos piensan que él fue ateo, pero por lo que él escribió parece ser que él creía en Dios, aunque no quizá de la manera como nosotros creemos en todo, no sé hasta qué punto, pero él sí creía que existía un ser supremo, un hombre que probablemente una de las mentes más maravillosas que ha existido en nuestros tiempos. Se estudia de él en las universidades. Yo recuerdo que vi en la Universidad Física 5 y pude estudiar las teorías de este hombre en las matemáticas, en la física, y fue lo que más me gustó de todo, la verdad. De todas las matemáticas que vi en la universidad, la física 5 y lo que se refiere a la física cuántica fue lo que más me emocionó. Y este hombre fue el más grande en esa área. Él estudió el universo y no podemos decir que él no sabía nada en esto. Él era probablemente el que más sabía acerca del universo y de la materia. Y él dijo que Dios no juega los dados con esto. Lo que estaba diciendo es que al ver la magnitud y la grandeza y la diversidad que hay en nuestro universo, en la creación, él simplemente decía, todo es tan ordenado, todo es tan perfecto, todo funciona de una manera tan especial como un reloj suizo de esos que tiene tantas piecitas, ¿verdad? Y se mueve con el va y ven del péndulo y da la hora exacta. Así el universo tiene todo bien acomodado, de tal manera que no podemos más que mirar y decir, esto tuvo que crearlo alguien. Y no solamente que lo creó, sino que le dio un propósito. No es que Dios anduvo jugando a los dados y al azar y bueno, a ver qué sale, ¿no? Y vamos a ver qué pasa aquí de aquí en adelante. No, Dios, como dice este hombre, no juega a los dados. Es decir, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea tiene un propósito. En todas las cosas que vemos, su creación. Y hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes que Él ha hecho, que tiene un propósito. Sabemos que el propósito final de Dios en todo lo que hace es que su nombre sea glorificado. Pero para que esto suceda, tenemos que llegar a conocer a Dios.
El mundo tiene que conocer a este Dios para que entonces así pueda ser glorificado en su majestad y lo que Él es. Tú no puedes glorificar a Dios si tú no le conoces. Él tiene que darse a conocer, porque por otro lado, no podemos conocer a Dios si Él no se nos revela. Si Él no se da a conocer, es imposible que tú y yo podamos conocer a Dios realmente. En este punto hay personas, incluso científicos, hay un ateo muy famoso, Richard, se me olvidó su nombre, Dawkins, algo así. Disculpen, se me olvidan los nombres, pero este hombre que vive en nuestra actualidad es uno de los ateos más famosos y a él se le preguntaba que por qué no creía en Dios, ¿verdad? Al ver tanta creación y tantas cosas, y él decía, puede ser que sí exista, pero él decía se podía ver su rostro y decir, pero ¿por qué se esconde? Él decía, puede ser que exista, porque hay tantas cosas, simplemente una célula es un mundo y dices, ¿cómo no creer en un creador? Él simplemente decía, ¿por qué se esconde? Si existe ese creador, ¿por qué se esconde? Es triste que una persona llegue al punto de decir esto, porque Dios no se ha escondido. Dios definitivamente no se ha escondido. Él se ha revelado a nosotros. Él se ha revelado a nosotros en una manera maravillosa, en una manera que uno puede decir, solamente Él escogió esta manera y es la mejor de todas. ¿Sí? Uno a veces piensa, bueno Dios, ¿por qué no bajas y me hablas? Pero Él es el que escoge la manera de revelarse y es la mejor de todas. Entonces, la manera en que Dios se nos revela, la manera en que Dios se da a conocer a sí mismo a todas las naciones es maravillosa porque no solamente Él se da a conocer y es parte de la misión de Dios. La misión de Dios es que Él se dé a conocer al mundo. Pero sabes que tú y yo podemos ser parte, y quizá ya lo somos, espero que sí, ser parte de esta misión. Podemos ser tú y yo parte de la misión de Dios que Él quiere darse a conocer al mundo. Dios existe, Dios es real. Y Dios se ha dado a conocer. ¿Y sabes qué? Dios te ha invitado a que seas parte de darle a conocer. Que no es maravilloso. El Rey de Reyes, no hay como Él, el único. Que Él te invite y diga, yo quiero que tú seas parte de esta misión que yo he emprendido para que el mundo me conozca. Eso es lo que Dios nos invita. Nos invita a ti y a mí en esta mañana. Isaías 45 dice, entonces se manifestará la gloria de Jehová y todo mortal juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vemos así que en el Antiguo Testamento Dios ha hablado que el pueblo de Israel fue escogido por Dios para darse a conocer a todas las naciones. Dios escogió este pueblo para que Él fuera conocido a través de este pueblo. Y Él hizo grandes maravillas cuando lo sacó de Egipto. Todos saben esa historia. Dios sacó a Egipto a su pueblo y se dio a conocer a todas las demás naciones en aquel momento. Y Dios escogió a este pueblo no porque fuera el mejor pueblo de todos, no porque fuera el pueblo más grande que existía en aquel tiempo. Dice que ni siquiera eso, era el pueblo más insignificante. Pero Dios escogió a Israel porque Él así lo quiso. Dice la Escritura en Salmo 96, 2 y 3. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciar de día en día su salvación. Contad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Dios nos permite que podamos cantar a Jehová, podamos decirle a la gente, miren, este es Dios. No solamente decir, este es nuestro Dios, porque lo es. Si tú eres un creyente, si tú eres cristiano, ese es tu Dios, ese es nuestro Dios. Pero la gente le decimos, mira, este es Dios, este es nuestro Dios, este es el único Dios. No hay otro Dios. No quiere decir, bueno, mira, este es nuestro Dios, pero tú tienes otro Dios y bueno, cada quien tiene su Dios.
No, este es Dios, es el único que hay. Y si tú y yo no vamos y le decimos a la gente, si no compartimos, ¿cómo van a poder conocer a este Dios que es el único? Esa es la manera que Dios se ha dado a conocer. Como dice Christopher Wright en su libro La misión de Dios, dice él, la misión de Israel era ser luz para las naciones a fin de que la gloria de Dios la verá toda la humanidad. Y ahora tú y yo como creyentes en Jesús entramos a formar parte de este pueblo. Y compartimos el amplio margen que compartió esta identidad que compartía el pueblo de Israel y esta responsabilidad también. Ahora nosotros también la podemos disfrutar. Todo el mundo sabe que el pueblo de Israel es conocido como el pueblo de Dios. Y es un pueblo que ha sufrido grandemente. Y es un pueblo que le han echado la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Pero saben que dentro de todo lo que ha pasado y todos los errores que quizá han cometido como cualquier otro pueblo, sigue siendo el pueblo de Dios. Romanos nos dice que un día Dios les va a salvar y los va a traer una vez más, los va a traer. Porque Dios a quien escoge, Él no abandona. Y ahora nosotros también podemos ser llamados pueblo de Dios, como cristianos, y compartir esa identidad. Hemos estado estudiando a través de Efesios y yo quisiera que fueran conmigo a la carta de los Efesios. Voy a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto. Hoy no vamos a ver muchos versículos, pero sí voy a dar un contexto amplio. En Efesios hemos visto cosas importantes. Número 1, miren lo que la Biblia nos enseña. Miren lo que la Biblia dice acerca de Dios y nuestra relación con Él. Ahora, antes de leer esto o antes de comentar estos puntos, yo quisiera que estemos conscientes de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. Y nosotros buscamos y decimos quizás, si tú dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué Dios te escondes? Yo quisiera conocerte, pero no sé dónde estás. Hay tanta confusión en el mundo, hay tantas religiones, hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y el mundo es triste, pero aquellos que estudian acerca de las religiones, hay una cosa que coincide en todos, y es que el ser humano, todo ser humano, de todas las edades, de todos los lugares por haber, siempre han buscado una deidad. Hay algo en el ser humano que le dice que hay un supremo. Eso es una coincidencia que no pueden desmentir. Buscamos, hay algo en nosotros que nos dice, hay un supremo, hay alguien mayor que todo. Y entonces surgen las religiones, ¿verdad? Diferentes formas de ver la situación, de ver este sentimiento, esto que surge del ser humano, dicen ellos. Y dicen, las religiones simplemente han pasado de ser primitivas a ser algo complicado. Y ellos dicen que cuando comienza la religión, en los inicios de la religión, empieza primeramente algo que le llaman el maná. El maná es el poder, simplemente el poder, el decir yo quiero o yo invento mi propio Dios de alguna manera para yo tener poder. Y luego del maná vienen los animistas. Los animistas es la religión que empezó simplemente teniendo imágenes tras imágenes de diferentes criaturas. Y de los animistas se va al politeísmo, en donde dicen, no, aquí hay muchos dioses. Y del politeísmo se van al monoteísmo, y del monoteísmo, que el monoteísmo es creer en un solo Dios, y del monoteísmo, entonces, lo que hemos llegado a hacer hoy es que ya no tenemos nada. Es decir, ya no necesitamos a un Dios. Eso es el posmodernismo. Pero la Biblia nos dice que las cosas están al revés. Las cosas están al revés. Las cosas más bien, la verdad es que es todo lo contrario. Porque inicia en donde
tenemos la palabra, Dios se nos ha revelado. Tenemos un Dios, un solo Dios. Pero el hombre ahora lo que ha hecho, porque este es el inicio de todo, Dios ha hablado, Dios se ha revelado y tenemos a Dios, el único Dios que existe, pero el hombre lo que ha hecho, en lugar de creer en Dios, como dice en Romanos 1, dice en Romanos, dice, porque las cosas invisibles de Él, en el 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Y sigue y sigue y sigue. La Biblia dice que no es que la religión empieza o la forma de ver de estos hombres que empieza con el poder y va y va y va de esa manera. Es al revés. Dice, no, yo me he revelado. Yo he mostrado quién soy. Pero el hombre lo que ha hecho es que ha ignorado mi gloria. No me ha dado gracias de todo lo que yo hago. Y entonces lo que han hecho es que se han hecho de otros dioses. Se han hecho de un politeísmo. Se han hecho después de eso, han ido decayendo. Ahora, después de eso hay un animismo. Después de eso viene simplemente la mana. Esas religiones que dicen solamente queremos buscar algo, un poder y ser uno con el universo. No hay un Dios, simplemente hay un poder por ahí. Y después de eso, ¿saben qué hay? No hay nada. Dios dice, esa es la situación del hombre. Esa es. Pero nosotros tenemos una misión de dar a conocer a ese Dios. Entonces en Efesios nos ha hablado la palabra y hemos visto esto, que número 1, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:3. Número 2, nos adoptó como sus hijos, Efesios 1:5. Nos perdonó todos nuestros pecados, en Efesios 1:7 nos habla. Nos dio una herencia, posesión adquirida por Dios, Efesios 1:14. Nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente, Efesios 2:1. Nos hizo un solo pueblo, Efesios 2:14. Nos unió en el Espíritu, tenemos un solo trino Dios y un evangelio, Efesios 4:3. Y Él también nos capacitó en Cristo, Efesios 4:7-11. Y ahí es donde quiero que leamos y quiero que en el tiempo que me queda poder ver 2 o 3 versículos. Sé que mis introducciones a veces son largas, pero a veces creo que es necesario como que poner la base de lo que voy a decir. Entonces, espero que me haya dado a entender en la situación que nos encontramos en este mundo y en los privilegios que Dios nos ha dado para poder ser parte de su pueblo y darle a conocer a un mundo que desesperadamente necesita conocer a Dios. Leemos ahora entonces en Efesios 4. Voy a leer del 1 al 16 y así me acompañan con su vista y luego nos vamos a quedar en algunos versículos del 7 en adelante. Entonces voy a leer, dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto que Dios nos ha dado, todo esto que hemos visto hasta hoy, es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Eso es lo que dice en Efesios 3:10. Eso es nuestra misión. Esa es nuestra misión como iglesia. Dar a conocer quién es Dios. Y hasta ahora Pablo nos ha hablado en términos de unidad, términos de estar unidos, de como una congregación, unidos, una iglesia, un cuerpo. Y ahora en el verso 7 nos habla más de una manera individual, que después vuelve a hablar en unidad, ¿verdad? Pero aquí en el 7 ya vemos más individualmente hablando ciertas cosas. Vemos ahora que hay una diversidad en la unidad. La semana pasada compartí que la iglesia debe de estar unida y las cosas que nos unen son las verdades de la palabra de Dios. Y vimos 7 verdades. Pero una vez que estamos unidos, también somos diversos, hay diversidad. Y de esto es que habla ahora la palabra. Efesios 4:7 dice, sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. O sea, por un lado Dios dice, la palabra de Dios dice que como iglesia debemos de estar unidos en la misma verdad, no en el error, sino en la verdad. Pero ahora dice, sin embargo, aunque estamos unidos, no quiere decir que todos somos iguales. No quiere decir que aquí hay robots del mismo color y caminan igual y todo, ¿no? No, hay una unidad en las verdades, pero todos somos diferentes. Y eso es lo que está hablando, que a cada uno de nosotros, de manera individual, Cristo soberanamente distribuye sus dones a todos los miembros del cuerpo. Los dones no están limitados a solo un grupo selecto de personas. Los dones son para todos los miembros del cuerpo. Si tú eres miembro de la iglesia, si tú eres miembro de esta iglesia, si tú eres cristiano, Dios está diciendo que tú tienes un don. Dios te ha dado un don especial. De eso es lo que queremos hablar hoy. Hay una misión. Dios no juega los dados. Dios nos da algo por un propósito. Y yo quiero decirte esta mañana a través de la palabra que si tú eres cristiano o cristiana, Dios te ha dado un don muy especial. Dice por otro lado que nos ha dado esta capacidad, Dios nos ha dado, Jesucristo nos ha capacitado conforme a la medida de la fe, conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Entonces, todos los cristianos, todos los que han creído en Jesucristo,
Cristo les ha dado un don, pero este don es conforme a sus dádivas. Hay una medida. ¿Qué significa esto? Todos tenemos dones, sí, pero no todos tenemos el mismo don. Todos, si tú eres cristiano o cristiana, tienes un don, pero no va a ser el mismo don que todos los demás, ¿sí? La otra cosa es que tampoco va a ser quizá la misma habilidad dentro de ese don. Por ejemplo, tú puedes tener un don de evangelista, pero otro hermano puede tener quizá un don de maestro. Diferentes dones. O una hermana puede tener el don de misericordia, pero otra puede tener el don de servir, el don de servicio. Son diferentes dones. Por otro lado, hablando de la habilidad dentro del mismo don, pudiera ser, bueno, yo tengo el don de enseñanza, pero no la medida que lo tiene John MacArthur o John Piper. John MacArthur y John Piper son maestros reconocidos mundialmente que han sido de gran bendición para la iglesia. Son hombres muy preparados. Dios les ha dado una habilidad a la medida que Dios les dio eso, porque Dios se lo dio, no es que sean por sí solos, sino que Dios se lo dio así a ellos. Entonces yo puedo decir, bueno, yo tengo el don de maestro, pero no lo tengo a la medida que Dios se lo dio a John Piper. Y gloria a Dios, qué bueno. Puede haber aquí maestros que Dios le da el don de maestro a la medida que Dios quiso. Y no debemos de creernos unos de otros, por cierto. Porque ¿saben qué? Dios es el que lo da. No es que es por tus fuerzas, no, es que Dios te lo ha dado. Y si Dios te dio de más, gloria a Dios. Y tienes más responsabilidad, por cierto. Romanos 12, 4 y 8 dice, porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Ahí está otro pasaje que nos habla de esto. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros de los unos de los otros, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. Todos tenemos diferentes dones. Y luego dice en Efesios 4:8, seguimos. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos textos son difíciles. Pero lo que quiere decir, y Pablo muchas veces citaba el Antiguo Testamento. Esta es una porción del Antiguo Testamento, específicamente Salmos 68, 18. Vamos a leerlo. Pablo está citando aquí un salmo. Salmo 68, 18 dice, bendito el Señor. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Esta es una porción de este salmo. El doctor Lincoln Duncan nos dice acerca de este texto. Él dice que Pablo regresa directamente al Salmo 68 y dice que esto es como la procesión triunfante de Dios Rey en el Salmo 68, que sube a una ciudad, toma el botín de la guerra y él llega a esa ciudad y dispersa este botín y da dones a su pueblo por su gran victoria. Y él dice que es lo mismo con el Señor Jesucristo. Él da regalos o dones a su pueblo de esta gran victoria que ha ganado sobre las fuerzas del pecado, de Satanás, de la muerte y del infierno. ¿Sí? O sea que Pablo lo que está diciendo simplemente es esto. En el Salmo, está trayendo el Salmo 68. El Salmo 68 es un salmo poesía que está hablando de un rey, de un vencedor que es Dios, que ha vencido y que ahora, después de haber derrotado a sus enemigos, que eso es
Eso es lo que se hacía antes, cuando había una batalla, el rey, el vencedor, iba desfilando, subiendo hacia la ciudad y trayendo el botín de lo que a quien había vencido. Entonces esto es como una figura que trae Pablo para decir Jesucristo es el rey que ha vencido y él ahora ha ascendido de su victoria y viene triunfante. Y él ahora viene con estos regalos, con estos dones que viene a repartir entre su pueblo. Esa es la imagen que vemos en este texto. Colosenses 2:15 nos dice, también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Jesucristo triunfó en la cruz. Jesucristo es el Rey que ha vencido. Y Él viene triunfante. Efesios 1:20 y 21 dice, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. O sea, Dios le exaltó a Cristo. Él es el vencedor. Ahora el mundo pudiera decir, bueno, ¿cómo es que Jesús resultó ser vencedor si lo crucificaron en una cruz? ¿Dónde está la victoria? ¿Cómo puede ser que Él venció cuando todo el mundo se burló de Él? ¿De qué victoria estás hablando, Pablo? ¿De qué victoria habla Pablo cuando dice que Cristo se ha levantado y viene triunfante? Jesucristo fue humillado hasta lo sumo. ¿Dónde está la victoria en eso? Por eso cuando predicaba Pablo, los atenienses y los filósofos de aquel tiempo le decían, tú predicas locuras. ¿Quieres que yo crea en un carpintero que vivió y murió como un ladrón? Es decir, vivió su vida y luego lo crucificaron como si fuera un ladrón. ¿Tú quieres que yo crea en eso? ¿Dónde está la victoria ahí? Tú estás diciendo locuras, Pablo. ¿Dónde está la victoria de Cristo en esto? Eso nos lleva al siguiente texto. Efesios 4:9 dice, pero esto que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Pero esto que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Pablo está hablando de Cristo en su encarnación. Hay muchos pasajes que podemos ver y presentar como referencia a esto. Recuerden, Jesucristo es Dios. Jesucristo habitaba allá en el cielo. Y Él viene a este mundo y se hace hombre, la encarnación de Cristo. Él descendió, se humilló, se hizo como uno de nosotros. Siendo Dios, Él se hizo uno de nosotros. Él descendió, dice. No solo eso, dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice 3:13 en Juan, nadie ha subido al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Cristo descendió del cielo. Y Filipenses 2:5 y 11, creo que es el paralelo de estos pasajes. Dice, hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor.
Lo que Pablo está diciendo es que este Jesús, siendo Dios, teniendo toda su divinidad, Él bajó y se hizo como uno de nosotros, teniendo las limitaciones que nosotros tenemos. Eso es humillarse a sí mismo. No solamente llegó a esto, sino que a lo sumo de que siendo Él inocente, fue crucificado en una cruz, la peor muerte en aquellos tiempos. Él se humilló a sí mismo y su Padre lo exaltó porque esta era la misión que Jesús tenía y cumplió. Yo sé que existen diferentes interpretaciones en este texto, en Efesios, lo que acabo de leer acerca de lo que significa que Él bajó a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen que se refiere a que Cristo fue al infierno. He escuchado interpretaciones que van a más allá y dicen que Cristo bajó al infierno y anduvo trayendo a Satanás, arrastrándolo por todo el infierno. Cosas como esas he escuchado acerca de estas interpretaciones. Pienso que eso no es bíblico. Creemos que Satanás es el dueño del infierno y es el que está reinando ahí, pero la Biblia nos dice otra cosa. He escuchado también que hacen la referencia a simplemente que Él murió, otros a su encarnación, lo que acabamos de decir. Pero fuera de todas esas interpretaciones, no me quiero meter en interpretaciones en ese texto. Más bien lo que quiero hacer ver es que Pablo lo que quiere hacer más que nada, y el énfasis de Pablo es ver el contraste de lo que Cristo tuvo que hacer. Él se sacrificó a sí mismo. Y esto fue inmenso. No lo podemos entender. Por eso yo oraba y decía, Señor, muéstranos, abre nuestro entendimiento, porque no podemos entenderlo si tú no nos enseñas. Él es el Rey de Reyes. Él es el creador de todo. Es como si, no sé, el rey más poderoso que hay ahorita, o el presidente, o la persona más poderosa que tú quieras pensar, dejara todo lo que tiene y se fuera a la colonia más pobre que hay aquí y viviera ahí toda su vida por estar con la gente y enseñarle. Sí. Claro que es un ejemplo pobre, pero Cristo es el Rey de Reyes, Él es Dios y Él se humilló a sí mismo. Él bajó para poder salvarnos a nosotros. Dios mismo hizo esto. Por eso es que cuando escucho a personas que dicen, ¿por qué Dios se esconde? Es, Señor, abre nuestros ojos, porque tú te has revelado en tu palabra y tú mismo has venido a este mundo. Dios no se ha escondido, creo que nosotros sí. Vemos el ejemplo paralelo en Filipenses 2. Pablo fue quien escribió Filipenses. Y estos pasajes nos hacen ver la magnitud de la humillación de Cristo. Vemos el paralelo que sigue en el siguiente verso de Efesios comparado con Filipenses. Dice en el 10, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El enfoque de Pablo es que Cristo ha ascendido triunfante. Cristo descendió, pero el enfoque que Pablo hace más es que Él triunfó, Él ascendió. Y en este contexto es el por qué ahora Él nos puede dar dones. Porque Él triunfó en la cruz, ahora Él nos reparte, nos da dones para sus redimidos. Y el verso 11 podemos leer que Pablo habla de ciertos individuos con dones específicos para una función específica dentro de la iglesia. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene.
No quiero, porque es otro tema más y no quiero dejarlo así nada más. Lo que hoy quería ver con ustedes es que Cristo nos ha capacitado. Si tú eres cristiano o cristiana, pero sabes que le costó algo muy grande. Él sacrificó todo por salvarnos. Y nos salvó y nos hizo sus hijos, nos adoptó, pero ¿saben qué? También le costó todo eso para poder capacitarte a ti y a mí. Nosotros esperamos cosas, nosotros buscamos materialismo, buscamos dinero, buscamos reconocimiento, buscamos tantas cosas en muchos lugares. Y cuando las obtenemos nos damos cuenta que no nos sirvieron de mucho. Nos damos cuenta que quizá por un tiempo me gustó y lo disfruté, pero al poco tiempo ya quiero otra cosa. Se nos hace vano, se nos hace como la niebla, se esfuma rápidamente. Y eso nos gastamos nuestra vida buscando esas cosas, gastamos nuestros esfuerzos para tener más y más y darle más a mi familia y todo eso está bien, pero cuando nuestro motivo de vivir es ese, perdemos el sentido de nuestra existencia. Perdemos el sentido de lo que Dios nos ha dado como cristianos. Él nos da muchas cosas, pero una de las cosas que nos ha dado es un don. Y ese don no es que yo sé hacer aire acondicionado y los arreglo muy bien. Espero. Aunque no todos piensen lo mismo. Ese no es mi don. Ese es un talento, es algo que aprendí, qué bueno. Y Dios lo ha usado para proveer. Gracias a Dios. Pero ese no es mi don, hermanos. Ese no es el don que Dios me ha dado para darle a conocer. Quizá ayuda, pero yo quiero decirte que Dios te ha dado un don para darle a conocer. Y yo quisiera que Dios te mostrara cuál es ese don. Que no veas, que no digas, yo quiero este. No, el que Dios te dio, ejercítalo. Se dice que el 20% de la congregación en una iglesia hace el 80% del trabajo. No sé qué tan acertados sean, pero me temo que están cerca en la gran mayoría de las iglesias. El 20% de los miembros de la iglesia son los que hacen casi todo. ¿Por qué? Creo que hay pocas opciones del por qué. La primera puede ser que solo el 20% de la congregación realmente es creyente. La segunda es que quizá la gran mayoría no está ejercitando el don que le dio. El don que Cristo se ganó por ellos, triunfante. Mira, aquí está. Ejercítalo. ¿Cuál es tu condición? Si tú eres cristiano, tú tienes un don. Si tú no has creído en Cristo, el Señor te puede salvar hoy. Y Él te dará un don especial. Creo que Dios da a la iglesia los dones que esta misma necesita. Y hablo de esta iglesia local. Yo creo que Dios ha dado en este momento a la iglesia, al Calvario, los dones que esta iglesia necesita para preservarse y para seguir al Señor y para darle a conocer. Los dones que Dios ha dado son necesarios y los ha dado para esta iglesia. Quizá otra iglesia tiene otros dones, pero los que Dios da a la iglesia son los que la iglesia necesita. Quizá más adelante que necesitará otros dones y Dios va a traer eso también. No tengo duda de eso. Dios nos ha dado dones específicos a gente específica aquí en esta iglesia porque lo necesita esta iglesia. Es necesario. La iglesia te necesita. En ese sentido, Dios te ha dado un don porque aquí has estado aquí porque Dios sabe que necesita la iglesia este don. La pregunta es si esos dones están siendo utilizados ahora. Todos tenemos maneras de enriquecer el cuerpo de Cristo. Algunos de maneras tiernas, algunos de maneras confrontadoras al exhortar a alguien
pero necesarias. Otras organizando, otras administrando, otras mostrando cariño como pocos lo hacen. Especialmente yo. Hay hermanas que muestran su cariño de una manera que yo quisiera tener ese don. Pero ellos tienen un don especial. Y qué bueno que lo ejerciten. Son necesarios aquí en la iglesia. Hay otros que ayudan siempre en cualquier cosa, necesidad. Yo. ¿Quién va a ayudar? Yo. Siempre están listos ahí. Son necesarios en esta iglesia. Hay otros que dan más de lo que pueden ofrendar. Dios les ha dado ese don. Son necesarios para la iglesia. Todos debemos dar, pero hay quienes dan mucho más de lo que pudieran. Son necesidades que la iglesia tiene. Otros mostrando misericordia al necesitado de maneras increíbles. Otros dando de su vida para enseñar a otros. Otros orando en todo tiempo. Hay personas, hermanos, que tienen un don especial. Y tú lo ves cuando oran. Y dices, yo no oro así. Y ellos pudieran, y espero que usen ese don, pero orar de una manera especial por la congregación es necesario. Todos debemos de orar, pero hay quienes tienen algo especial, un don de Dios. Otros hablándoles a todos de Cristo, donde quiera que va, un don de evangelista, de una manera tan fluida, que yo no tengo ese don. Son necesarios para la iglesia, para que crezca la iglesia. Todos debemos de compartir, todos debemos de hacer casi todo. Pero hay quienes, y debemos de considerarlo y reconocerlo, que Dios ha dado dones especiales. Y si a ti te ha dado un don especial, si eres cristiano te lo ha dado. No estoy diciendo si a ti te lo ha dado, porque a lo mejor no te lo dio, no. Te lo ha dado, si tú eres creyente te lo ha dado, pero tienes un don específico. Úsalo, porque ¿sabes qué? La iglesia está esperando que lo uses. La iglesia se puede empobrecer cuando no lo usas. Y si todos usáramos nuestros dones de una manera como Dios nos los ha dado y lo ejercitáramos y cada vez más y más pudiéramos hacerlo, la iglesia se va a enriquecer. Y no estoy hablando de dinero, ¿verdad? Aunque si hay muchos que tengan el don de ofrendar, pues también. Para la gloria de Dios. Pero estoy hablando de una manera espiritual, de la manera que Pablo después dice, de que va creciendo este cuerpo, este edificio va creciendo hasta la estatura de Cristo, todos juntos. Entonces, una vez más, Dios te ha dado un don si tú eres cristiano o cristiana. La pregunta es si lo estás usando. Te necesitamos como iglesia. Si no lo estás usando, te necesitamos, hermano, hermana. Esta iglesia te necesita para que podamos ir juntos creciendo. Como decía el pastor y lo dice la palabra, la unidad no se da por sí misma. Tienes que esforzarte. Tenemos que esforzarnos. Y si Dios te dio un don, esfuérzate en él. ¿Qué esperas? Ven a dar a conocer a Cristo. Esa es nuestra misión. Vamos a orar y terminamos así. Padre Celestial, Jesucristo, tú has vencido. Tú has vencido para siempre. Tú reinas y tú nos has dado dones a esta iglesia. Y Señor, yo te pido que cada uno de nosotros pueda usar ese don, que pueda identificar el don que tú has dado a cada uno. Usarlo para tu gloria, porque si tú lo has dado es porque lo necesitamos en esta iglesia. Ayúdanos a esforzarnos para cumplir así la misión que nos has dado. Te lo rogamos, Señor. Sabemos que este mundo nos quiere confundir, pero Señor, confiamos en tu palabra. Gracias por mostrarnos en ella lo que necesitamos saber. En nombre de Cristo.
Así estamos despedidos, hermanos. Gracias y que coman rico. Provecho.